capítulo 12, versículos 13 al 15. ¿Qué eres en la familia de Dios? ¿O cómo te identificas dentro de la familia de Dios? Déjeme decirle que la identidad de una persona es bien importante, porque la identidad define qué es lo que hace la persona, cómo es la persona o hacia dónde se dirige la persona. La identidad, hermano, es aquella que nos categoriza dentro de una comunidad, dentro de un grupo. La identidad no depende de los demás, sino que depende de nosotros mismos, cómo nos vamos a desarrollar. Yo le puedo dar un ejemplo. Usted puede ver en su familia quiénes son los que son contentos, quiénes son los que son enojados, quiénes son los que pasan tristes, quiénes son los que pasan todo el tiempo cansados. Usted los puede identificar. Y cuando llega un amigo y le dice, fíjate que conocí a un tío tuyo, de verdad, y cómo se, fíjate que no me acuerdo cómo se llama el tío que conocí, pero fíjate que era un señor así, chelito, gordito, bien contento. El tío Chepe, ese tío siempre anda contento. Y si no, pues no, fíjate que el que conocí es un señor así, alto, flaco, todo, es el tío Toño. Es el tío Toño, no, hombre, todo el que, la identidad, lo hace a usted, le da una característica especial a usted. Dentro de la familia de Dios también tenemos que aprender a poder saber cuál es nuestra identidad. Y en el estudio que vamos a tener esta mañana, vamos a aprender bastante sobre eso. Y quiero decirle desde antemano, por favor, ponga mucha atención a lo que vamos a estudiar en esta mañana. Juan capítulo 12, versículo 13 al 15. Le invito a que se ponga en pie para mayor reverencia a la palabra del Señor. Y lo vamos a leer todos juntos. Vamos a compartir. Si usted ve que alguien no tiene Biblia, pues comparta. Si no, pues creo que ya lo tenemos acá, ¿verdad? Lo leemos todos juntos. Juan capítulo 12, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tomaron ramas de palmeras y salieron a recibirle y clamaban todos juntos, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito, no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. Montado sobre un pollino de asna. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra en esta mañana y por lo que ella hace en nuestros corazones. Te suplicamos, Señor, de que podamos tener un buen estudio en este día, Señor, y que podamos entender de que necesitamos identificarnos exclusivamente contigo, Señor. Que tú puedas decir desde lo profundo de tu corazón, este es mi Hijo amado, en este yo me regocijo, porque eres una persona, o un hombre, una mujer, un joven, un niño, una niña, que realmente está identificado conmigo. Señor, ayúdanos a podernos identificar contigo, ayúdanos a ser creyentes, cristianos, evangélicos, comprometidos con tu causa, Señor, no con lo que nosotros creemos o pensamos, sino con lo que tú tienes preparado para el plan de salvación para la humanidad. Quédate con nosotros, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. A lo mejor me pueden regalar un poquito de eco los hermanitos allá de efecto. Donde quiera que se reúna un grupo de personas, hallaremos variedad en cuanto a sus virtudes o sus defectos. En donde usted vaya y usted encuentre un grupo de personas que se reúnen, siempre va a encontrar virtudes y defectos entre las personas. Vaya a una familia, a una reunión familiar, usted siempre va a encontrar a la persona que es muy alegre, a la persona que es muy triste, a la persona que todo el tiempo pasa regañando. Usted lo va a encontrar. Vaya a una reunión de trabajo, usted también va a encontrar a aquellos que llegan tarde, aquellos que no trabajan, aquellos que todo el tiempo pasan trabajando y aquellos que nos hacen ver mal porque hacen más de lo que tienen que hacer. Porque nosotros vamos al trabajo y hacemos lo que tenemos que hacer. Amén. Pero siempre hay uno que hace más de lo que tiene que hacer. Entonces, donde se reúna gente, donde haya un grupo de personas, vamos a hallar variedad en cuanto a sus virtudes o defectos, en una fiesta, en una oficina, en una familia o en la misma iglesia. Pronto clasificaremos. Algunos son muy serios, otros con el corazón, son el corazón de la fiesta, y desde que llega el hermano y comienza, y tal vez todos están calladitos, pero apenas llega el hermano, se armó el escándalo. ¿Por qué? Le ponen la chispa. Y otros no hacen nada,
los tímidos, los aburridos, y en fin, la lista sería larga si comenzamos a sacar todas las virtudes, todos los defectos. Siempre hay. Imagínense, qué feo sería que todos fuéramos iguales en eso. Todos serios, todos alegres, un gran escándalo, todos tímidos. Por eso Dios nos hizo con temperamentos diferentes, con una identidad que usted forjó en el tiempo de vida. En esta historia también vamos a encontrar, en la historia que vamos a estudiar en esta mañana, también vamos a encontrar una variedad de personas, pero para fines entendibles o fines pedagógicos, hemos tratado de clasificarlo en 3 grupos. Y por eso yo le preguntaba a usted desde un principio, ¿quién eres en la familia de Dios? O simplemente, ¿cómo te identificas dentro de la familia de Dios? ¿Cómo te clasificas tú? Tú mismo, no, que los demás te van a clasificar, ese es otro rollo. Eso, aunque no estés en esa categoría, ellos, no, gente de estos, siempre la gente lo va a incluir, aunque usted no sea así. Hay 3 grupos que vamos a encontrar en la historia del capítulo 12, porque es el capítulo que vamos a estudiar ahora. Y el primero de ellos son los superficiales, el segundo de ellos son los traidores, y el tercero son los seguidores comprensivos, aquellos comprometidos. Quizás usted diga, o parezca, diga, el pastor viene un poco grosero, porque me refiero a los superficiales y a los traicioneros. Pero déjeme decirle, hermano, usted y yo tenemos la libertad de podernos identificar con el grupo que más nos convenga, con el grupo que usted crea que le va a caer a la niña aldea. Si usted está dentro del último grupo de los comprometidos, gloria a Dios por eso. Pero si usted dice, y conforme vayamos avanzando en el estudio, dice, bueno, pues yo como que estoy un poquito superficial, a mí como que se me pasa a veces la manita y saco un poquito las uñas, bueno, yo le quiero hacer un desafío en esta mañana. Ahí en la discreción de su corazón, ¿qué les parece si usted y yo le pedimos perdón al Señor por tener más actitudes superficiales y empezamos a esforzarnos por estar en el grupo de los seguidores comprensivos? No tiene que decírmelo, ni yo no tengo que decírselo. Usted en la intimidad de su corazón, usted le puede decir a Dios, Señor, perdóname porque tú sabes cómo soy yo, pero quiero que a través de tu Espíritu Santo me ayudes a poder ser mejor. Nadie es perfecto, hermano. ¿Quiénes le van al Barça? Levante la mano. ¿Le quiero ver los pelos? Nadie es perfecto. Nadie es perfecto, no le digo. Nadie es perfecto. Así es que vamos a comenzar. Vamos a empezar con los superficiales, que son, hermano, un grupo de personas que vamos a encontrar en el capítulo 12. Yo le ruego que vaya conmigo ahí, versículo 29. Es bien interesante cómo es que vamos a clasificarlo. Miren lo que dice. Le voy mencionando algunos versículos para que vayamos saliendo con el estudio. Dice, versículo 29. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz, decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel. Un ángel ha hablado. Versículo 37. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, ¿qué dicen? No creían en él. Versículo 42. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Superficiales. Quiero contarle primero el contexto histórico para que usted lo entienda. Si usted revisa los capítulos 10, el 11, mejor dicho, todo el capítulo 11 y los primeros versículos, del versículo 1 al versículo 9, usted va a ver que están hablando de la resurrección de Lázaro. Y en el versículo 1 dice, 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto. ¿Por cuántos días estuvo muerto Lázaro? Por 4 días. ¿Y cómo estaba cómo estaba Lázaro cuando Jesús lo fue a sacar? Dice que le dijo Jesús a los que estaban ahí, quiten la piedra. Y la hermana le dijo, Señor, ya tiene 4 días, ya hiede. Ya estaba descompuesto.
Recién había pasado la resurrección de Lázaro y toda la gente había venido a ver a aquel que había estado muerto por 4 días y en descomposición. En el versículo 9 del capítulo 12 dice: gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba ahí y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Muchos creyeron. El versículo 10 dice: pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían ¿en quién? En Jesús. Pero aún así habían gobernantes que habían creído en él, pero dice en el versículo 43 que ellos no lo hacían abiertamente porque tenían miedo a que los echaran de la sinagoga, porque ellos amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Son personas superficiales, personas que aparentan ser cristianos, que traen una Biblia, que tienen años de ser cristianos, que tienen años en el Evangelio, que tal vez nacieron en el Evangelio, pero su vida cristiana es superficial. Andan por encimita. Usted va a la playa o a un lago en verano y usted va a ver a la gaviota encima del lago. No se meten al agua. Y si se meten, rapidito salen. Gaviotas evangélicas, superficialmente. ¿Cómo podemos definir una persona superficial? ¿Qué entendemos por eso? Bueno, una persona superficial es una persona que su identidad está basada en apariencias. En otras palabras, no son sinceros, tienen una máscara, son hipócritas, dicen ser creyentes, no leen la Biblia. No, son personas que no les interesa la palabra de Dios. Simplemente están en una iglesia por religión. Por religión. Los gobernantes tenían ese problema. Hermano, eran personas que conocían y sabían la verdad, pero hasta ahorita no han tomado la decisión. Sí, creemos en Jesús. Sí, yo creo en los milagros. Entonces vaya y de testimonio. No, ahí ya no. Sí, ya recibí a Jesús. Bueno, entonces ya recibió. Bautícese. Hoy tenemos bautismos. No, es que mire, no es que esté preparado. Queremos volar superficialmente. Son personas que su fe es fría. No les importa realmente lo que dice la Biblia, sino que lo que ellos creen. En el versículo 43 no les dice que no les importaba, que les importaba más lo que los hombres pudieran decir que lo que Dios realmente podía hacer. Son personas que su fe no tiene fundamento, aunque tengan muchos años en el Evangelio, no han crecido, solo son adornos en las iglesias. En mi casa, no voy a decir en la suya, tengo cuadritos de adorno. ¿Qué produce ese cuadrito de adorno? Nada. Lo único que produce son cucarachas ahí detrás, ¿verdad? Ahí se meten. Pastor tiene cucarachas en su casa, pues revise la suya también. ¿Ya? Que de eso no estamos exentos. ¿Ya? Hormigas, pues. Solo esos son adornos. ¿Para qué sirve un adorno? Solo para ocupar un espacio que no produce nada. Muchos se autodenominan cristianos, pero mi Biblia traen al servicio. No traen Biblia, no les interesa, no la abren, les importa poco la opinión que Dios tenga para sus vidas. Y si abren la Biblia solamente el domingo porque es el día que la proyectamos acá. Superficiales. Pero si venimos a la iglesia los domingos y estamos ahí, hermanos, gloria a Dios porque viene. Yo los felicito. Como humano, como hombre, como pastor, me gusta verlos a todos, me gusta ver la iglesia llena. Muchas iglesias están llenas, pero eso no significa que todos vengan con un interés de crecer espiritualmente. Alguien escribió una frase que me tomé la libertad de tomarla y agregarla aquí al bosquejo. No sé quién escribió, pero la encontré por ahí. Dice: las multitudes
no son evidencia de un renacimiento espiritual. Usted puede ver una iglesia llena y que las calles se desborden de gente caminando por ahí, ¿verdad? No significa que tengan un renacimiento espiritual. Porque mira, la discoteca se llena, si igual se llena y no tienen un renacimiento espiritual. Las multitudes no es evidencia de que hay un renacimiento espiritual. El hecho de que tengamos muchas veces un templo lleno no garantiza que todos estemos experimentando un renacimiento espiritual. No nos garantiza eso. Solo fíjense en esto. Hoy no han venido. Han recibido a Cristo, pero no se han bautizado. Conocen de la palabra, saben que necesitan de la salvación de Jesucristo, pero aún no lo reciben. No les interesa. Pero pastor, ahí vienen. Y mire, y 10 años, no, a mí eso no me interesa. Lo que me interesa es que haya un verdadero crecimiento espiritual en cada uno de los que venimos. Eso es mi interés. ¿No le interesa el dinero? No se preocupen por el dinero. Primero hablemos de crecimiento espiritual. Primero hablemos de lo que Dios ha hecho por nosotros y qué tan agradecidos somos con Dios. Por ahí empecemos. Porque dice la Biblia en Mateo capítulo 6, versículo 33: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas que hagan falta, ¿qué van a hacer? Añadidas. Entonces primero hablemos de crecimiento espiritual. Los superficiales existen en todos los ambientes, hermano. En todos los ciclos, en todos los círculos sociales, incluso dentro de la misma iglesia de Jesucristo. Ahora veamos el segundo grupo. Y este está más duro, hermano. ¿Usted cree que los superficiales estaban duros? Mire esto, versículo 3, capítulo 12. A esto lo hemos clasificado como los traidores. Y fíjese que es interesante lo que dice la Biblia acerca de eso. Versículo 3 dice: entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó de olor del perfume. Versículo 4: y dijo uno de los discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y tenía la bolsa, y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Le doy el contexto histórico para que lo entendamos mejor. Jesús estaba en la casa de Lázaro. Y si usted revisa el versículo 2, dice, y le hicieron allí, ¿qué dice? Una cena. ¿Y quién era la mesera, la cocinera? ¿Quién era, dice? Marta. Y Marta era la que servía. Esa mujer siempre servía. Pero su hermana María siempre hacía algo fuera de lo común. Mientras Marta servía, hacía aquí, ella dice que se sentaba a los pies del maestro para oír la enseñanza. Y en esta ocasión también Marta está haciendo lo mismo, está sirviendo. Y en esta ocasión también María hizo algo fuera de lo normal. Agarró, dice, una libra de perfume puro de nardo. Dice que el precio de eso, de acuerdo a los estudiosos, es el precio de un jornal de todo un año. Todo un año de trabajo. Es lo que valía. Y que generalmente las doncellas lo traían para el día de su funeral. Pero dice que la agarró esta mujer. Y dice que vino y mira el versículo 3. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos, y la casa llenó de olor del perfume. Algo fuera de lo normal.
Marta estaba haciendo lo mismo, estaba sirviendo con entusiasmo mientras María hacía algo fuera del común. Ahora viene la opinión de Judas. Porque siempre va a haber alguien que va a opinar. Siempre va a haber alguien que va a decir, no, es que eso no sirve, no funciona. Eso no es así, allá no es así. Versículo 4. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Versículos 6. Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Le voy a decir algo. Por lo menos los superficiales usted los puede identificar rápido. Basta 5 minutos platicar con ellos y usted se da cuenta quiénes son. No necesitamos toda una vida para conocerlos. No, platique 5 o 10 minutos con ellos y usted va a poder identificar con quién está hablando. Los superficiales rapidito uno los identifica, pero los traidores, hermano, cuesta. ¿Sabe por qué? Porque tienen una falsa apariencia de devoción, una falsa piedad, pero sus corazones están llenos de avaricia, egoísmo y muchas cosas que no les podemos llamar fruto del Espíritu. Judas estaba diciendo, oigan, mejor lo hubiéramos vendido, lo hubiéramos llevado allá a los hombres de la Banais. Y como yo soy el ministro, decía en su corazón, me hubiera echado allí una mi ofrendita. Su corazón no era recto. María estaba haciendo un servicio que sentía de corazón. María no le importó el precio del perfume, dice que lo rompió y se puso a ungir los pies del Señor, dice. Pero Judas no lo veía así, lo veía como un desperdicio, veía una oportunidad de poderse lucrar, aunque por fuera estuviera diciendo, no, mire, con eso podemos ayudar, pero por dentro de su corazón no era cierto lo que decía. Porque dice la Biblia en el versículo 4, en el versículo 5, porque él dice, el versículo 6 dice, porque era un ladrón, y teniendo la bolsa, hermano, ¿y usted cree que no se daban cuenta? 2 discípulos, ¡ahí hay fraude! Pero no se lo gritaban, ahí lo dejaban. Y llegaban con el Señor y le decían, Señor, mira, fíjate que ayer la bolsita pesa, como no te cae, no trae por peso, ¿verdad? La bolsita pesaba más y fíjate que fuimos a pasar la auditoría, pesa menos, gastaste en algo. No, ustedes ya saben. Muchos de los que estaban allí, incluyendo Judas, lo gritó en la entrada triunfal en el versículo 12 que comenzamos leyendo. Miren cómo dice el versículo 12. El versículo 13. Tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y la gente gritaba y los discípulos emocionados. Imagino que Judas fue de los que inventó ir a agarrar una palmera y para que lo pusiera, tirar un manto, y Jesús iba pasando. Pero ese mismo que lo victoriaba, ese mismo que era el que le confiaba en la finanza, fue el que le traicionó. Esa misma gente que lo victoriaba y que bendito el que viene en el nombre del Señor, es la que 6 días después iba a estar gritando, crucifíquenlo. Aquí es cuando deberíamos de preguntarnos cada vez que hacemos algo para el Señor, ¿con qué intención lo estamos haciendo? Lo que quiero es que tenga la idea en su mente, o tienes un corazón como María, de servir al Señor incondicionalmente, o eres Judas, que está buscando un provecho particular. Porque al igual que en nuestra historia bíblica, dentro de las iglesias, voy a hablar en general, no de esta exclusivamente, hay personas con falsa piedad, que aparentemente se preocupan por las causas del Evangelio, pero sus corazones están tan lejos, que tarde o temprano se comportan como Judas. Los Judas del Evangelio, los Judas dentro de las iglesias que hoy dicen, sí, vamos a estar, vamos a apoyar, pero cuando las cosas no salen o no se hacen a su manera, comienzan a decir, hey, ¿saben qué? Eso no es así.
decirte, mi amado hermano, mi amada hermana, que Dios está esperando que nosotros tengamos realmente un verdadero encuentro con Él, que tengamos un buen corazón agradecido para con Él. Hablaba esta semana con el hermano Jorge, y mientras me dormía, me daba terapia, yo le decía, fíjese que, imagínese cómo duele la aguja tocando nervios y tocando piel dentro de la mandíbula. Ahora me imagino el dolor que Jesucristo debe haber sentido cuando le estaba metiendo un clavo en su mano. Hermano, aquí hay un montón de huesitos para que esto funcione, se llaman falanges. Ahora hágalo en los pies. Solo imagínense el dolor que Él tuvo que pasar para que nosotros fuésemos salvos. Muchos de nosotros somos superficiales, somos traicioneros con Él, no conmigo, bien. Últimamente yo no he hecho nada por usted, Él. Y vemos la salvación como cualquier. Vemos el cristianismo como cualquier cosa. Quiera Dios que tu corazón sea agradecido, no como el del discípulo de la falsa piedad. Es lo más difícil de detectarlo. Los veo muy serios en esta mañana. Pasemos a los terceros, pues a lo mejor ahí se contentan. Vamos a los comprometidos. Versículo 20. Vamos a leerlo hasta el 26. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era el de Betsaida. Le voy a decir por qué se le acercaron. Probablemente porque, hermano, Felipe es un nombre griego. Y pues de seguro dijeron, bueno, este tiene nombre griego, pues a lo mejor ha de tener alguna afinidad con nosotros. Y se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. El versículo 26 es bien interesante, y pónganle mucha atención. Pónganle mucha atención, subráyelo, apréndaselo de memoria. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, ahí también estará aquel que se quedó sentado en la silla, dice. No, ¿verdad? ¿Quién es? Dice, el servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Los comprometidos. Déjenle cuento la historia de lo que estaba pasando en ese momento. Dice en el versículo 1 del capítulo 12 de que faltaban 6 días antes de la Pascua. La Pascua era la fiesta más solemne para el pueblo de Israel. La Pascua era un estatuto perpetuo de generación en generación que tenían que celebrarlo porque le recordaba a los judíos los 400 años que estuvieron de cautivo y el día que Jehová los sacó con mano fuerte de Egipto. Eso es lo que les recordaba. Los judíos de todas partes del imperio venían a adorar como mandato perpetuo. Y es muy probable, cuando dice en el versículo 20, habían ciertos griegos entre los que habían subido. ¿A qué dice que subieron? A adorar en la fiesta. Es muy probable que sean prosélitos. ¿Qué es un prosélito? Prosélitos son aquellas personas que practican el judaísmo que no nacieron siendo judíos. ¿Sí me entiende eso? Personas que no eran judías, que practicaban la religión judía. Ese es un prosélito. Entonces dice que subieron los prosélitos a adorar. Y mire la actitud de ellos. La actitud de ellos totalmente diferente a la que tenían los judíos para con Jesús.
Es curioso que mientras los judíos tramaban cómo matar a Jesús, cómo matar a Lázaro, estos griegos querían llamar la atención de Jesús, tanto así que podemos ver su actitud. Hay tres cosas que leímos ahí que tal vez usted las pasó por alto. Dice el versículo 20, habían ciertos griegos entre los que habían subido. ¿A qué dice? ¿A qué subieron? Dice, a adorar en la fiesta. No eran judíos, pero adoraban al Dios verdadero. 21. Entonces pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea. ¿Y qué dice que hicieron? Le rogaron. Diciendo, ¿cómo les dijeron? Señor, quisiéramos ver a Jesús. Número 1, subieron a adorar. Número 2, pidieron las cosas de favor. Número 3, su tono de voz fue respetuoso y dijeron, Señor, queremos hablar con Jesús. ¿No le parece que hay una gran diferencia entre este grupo a los dos primeros? Y a esta respuesta, a este evento Jesús le da una respuesta y le da esta preciosa parábola del grano de trigo. 23 al 25 dice, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Hermanos, si nosotros no morimos a nuestros propios deseos, a nuestra propia carnalidad, hermanos, vamos a quedar solos. Vamos a quedar solos. ¿Quién quiere estar con un malcriado? Tal vez otro malcriado. ¿Quién quiere estar con un egoísta? Nadie. ¿Quién quiere estar con una persona que golpea? Nadie. Necesitamos morir a todos esos deseos y pasiones que nos produce la carne. ¿Para qué dice la Biblia ahí? Dice, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva, ¿cuánto dice? Mucho fruto. Pero cuando usted cambia todas esas actitudes, ahí es donde usted comienza a ver fruto. Los niños, antes cada vez que uno llegaba, salían a esconderse, hasta la mascota salía a esconderse. Y hoy nadie me saluda, aquí nadie lo quiere a uno. Pues sí, pero por esa actitud. Pero cuando usted muere a eso, el primero que sale es el Sansón, ¿verdad? Y a recibirlo moviendo la cola, y acá, y los niños, y la esposa, y lo quiere abrazar, y que mira, te traemos la... Hermano, está solo. Cuando llega a la iglesia, hermano, ¿qué tal? Cuando llega a su trabajo, vienen todos sus compañeros contentos, ahí viene este a hablar con bien buena onda. Qué rico que digan así de bueno en el trabajo, ¿verdad? Buena onda, no hay problemas con él. Necesitamos un favor, le decimos, ahí va. Pero ¿qué pasa si no morimos a nuestros deseos carnales, a nuestras malas actitudes? Va entrando y el patrón está pensando, ¿cómo voy a hacer para echar a este? En la primera que me haga lo voy a correr. ¿Y saben por qué a veces los patrones no los echan? Porque saben que tienen familias que mantener y no quieren llevar en su conciencia que esa familia se muera de hambre por la mala actitud del esposo o de la esposa. Esta parábola nos enseña dos cosas. Número 1, la necesidad del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Si Él no hubiera muerto, usted y yo no hubiéramos sido salvos. Y número 2, la necesidad de todo creyente que tiene de morir a sí mismo y llevar frutos. Gálatas capítulo 2, versículo 20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, mas ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no somos nosotros. No todos los que vienen a la iglesia son superficiales o traidores. También hay personas que están comprometidas con la causa del Evangelio, no comprometidas con el pastor, ya lo he dicho. Conmigo no es el negocio, es con Jesucristo. Yo solamente soy el expositor de la palabra.
Personas que han decidido morir a sus propios deseos con tal de agradar a Dios y dar fruto. En palabras simples, el que ama su propia vida termina siendo egoísta, materialista, que piensa únicamente en sí mismo. Al vivir de esa manera se autodestruye y destruye a aquellos que están a la par de ellos. Pero el que lucha por matar la soberbia, su vanagloria, su mal carácter, finalmente va a dar frutos para sí mismo primero y para aquellos que lo rodean, lo que le estaba diciendo en su momento. La persona que realmente es un seguidor de Cristo estará ocupado buscando la gloria de Dios, no la de sí mismo. En versículo 26, si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, ¿qué dice? Mi Padre lo honrará. Hermano, ¿entiende ese versículo? Entiéndalo. Usted quiere que Dios lo honre, póngase a servir, hombre. Usted quiere compartir toda la eternidad con Cristo, sea servidor, porque Él dice ahí mismo: donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Su deseo será ganar el menor de los pequeños aplausos con tal de que la gloria de Dios sea exaltada. Esa es la verdad, esa es la verdadera grandeza de un seguidor comprometido a servirle a Dios con todo su corazón y con todas sus fuerzas. No esperar nada a cambio de las personas. Bueno, no esperamos nada. Alguien me reclamó por lo que dije una vez: ay, que usted no nos dice gracias, que usted dice que no sabe qué. Yo les agradezco como humano, como pastor, gracias. Pero la verdadera recompensa, dice el libro, la carta a los Colosenses, no viene del ser humano, viene de Jesucristo mismo. Quisiera preguntar si se pudo identificar con algún grupo de los que hemos estudiado. No me diga amén y tampoco levante la mano. Solo quiero que en su corazón usted diga realmente: bueno, la verdad que yo me identifiqué con los comprometidos. Bueno, la verdad que a mí más o menos me restregó lo superficial o traidor, no sé. Pero si está entre los primeros dos, le exhorto en esta mañana que salga de sus círculos y que se mueva al tercero. Recuerde, el objetivo de esta mañana es identificar en cuál grupo estamos y buscar la manera de salir de él. Sé que Dios habló en nuestras vidas en esta mañana, pero también estoy consciente que esa decisión solo usted la puede tomar. Nadie la puede hacer por usted. ¿Eres superficial, traidor o comprometido? ¿Qué eres en la familia de Dios? ¿Cómo te identificas? ¿Cómo esperas que los demás te recuerden? Porque te voy a ser sincero, tal vez a nosotros los humanos se nos olvidan las cosas, pero a Dios, a Él no se le pasa nada. Versículo 36, quiero cerrar, dice: si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Si no es en esta vida, hermano, ahí en la gloria, dice: siervo fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Denle un fuerte aplauso a nuestro Dios.